Ha llegado el momento de un profundo despertar espiritual, cuando la humanidad se enfrenta a verdades que no pueden ser ignoradas. Una profunda tristeza atraviesa los corazones de quienes contemplan un mundo que languidece bajo el insoportable peso de conflictos interminables y un odio omnipresente. Durante siglos, la civilización ha seguido constantemente un camino de arrogancia y autoexaltación, confiando únicamente en sus propias fuerzas e ignorando los principios superiores. Sin embargo, ha llegado la hora en que los hombres no se enfrentan a un juicio terrenal, sino a uno celestial, ante el gran escrutinio divino. Surge una pregunta desgarradora que resuena por toda la tierra. ¿Quién podrá soportar esta gran prueba cuando la justicia divina exija una respuesta por cada acción cometida en estos tiempos trascendentales? Mientras en las fronteras orientales el estruendo de los misiles sacude la tierra y las sociedades occidentales están inmersas en la ansiedad por un mañana incierto, la humanidad no puede permanecer indiferente a lo que sucede. Los nombres de los países que se han convertido en epicentros de sufrimientos inefables resuenan como el eco de tragedias incesantes: Israel e Irán, Rusia y Ucrania, Sudán, Myanmar, Yemen. Con cada amanecer llegan noticias espantosas de nuevas víctimas, cuyos nombres engrosan las dolorosas listas de los fallecidos. El mundo moderno ha sido testigo de cómo niños inocentes se apagan no por enfermedades, sino por la fuerza destructiva de las explosiones, y las madres, en lugar de cantar suavemente nanas a sus hijos, se ven obligadas a recitar oraciones sobre sus cuerpos sin vida. El momento actual no está destinado a discusiones políticas estériles o disputas triviales. Por el contrario, es una era que clama por una lucha espiritual profunda. Así como la antigua Nínive, al escuchar la formidable profecía de Jonás, reconoció sus pecados, se apartó del mal y así obtuvo el perdón divino. También las naciones modernas del siglo XXI están llamadas a humillarse en profundo arrepentimiento, porque si la humanidad no se vuelve al Creador, las consecuencias serán catastróficas. No solo la carne perecedera, sino también el alma inmortal caerán. A través del profeta Ezequiel, el Señor proclama su voluntad inmutable, diciendo: «Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva». Estas palabras sirven como un recordatorio eterno de que el destino de la humanidad no está predeterminado por un ciego destino, sino que está en las manos de Dios Todopoderoso. Sin embargo, debe recordarse que este Dios es santo, y aunque su misericordia es ilimitada en su profundidad, no es infinita en su espera. El tiempo para el arrepentimiento no es eterno, y la elección que se haga ahora determinará la eternidad. Incluso cuando algunos individuos desatienden persistentemente el sagrado pacto, el observador aún puede notar una comunidad de creyentes inclinados en oración o feligreses elevando sus manos al cielo en adoración sincera. Sin embargo, al mismo tiempo, se hace evidente cómo un cierto frío espiritual penetra en lo más profundo de los corazones, y la indiferencia hacia la verdad y los valores espirituales se arraiga gradualmente, convirtiéndose en algo común. En tal atmósfera, la mentira y el engaño a menudo son aceptados con mayor facilidad que la verdad inquebrantable. La humanidad, por lo tanto, se encuentra en una encrucijada trascendental, donde la elección no es entre el conflicto armado y la coexistencia pacífica, sino entre la existencia auténtica y la perdición final.
No debe suponerse erróneamente que el concepto de guerra se agota únicamente con la presencia de armamento y acciones militares. La verdadera naturaleza de la guerra se revela como un reflejo del estado del corazón humano, de sus vicios y pasiones ocultas. El ejemplo histórico de Caín, que levantó su mano contra su hermano Abel, demuestra vívidamente esta verdad. En ese momento no tenía armas de fuego ni un ejército organizado. Sin embargo, lo impulsaba una envidia devoradora, y ese sentimiento fue más que suficiente para que la primera sangre inocente se derramara en la tierra. En el mundo moderno se observa un panorama similar, donde innumerables Caínes luchan contra millones de Abeles, y el Edén metafórico, antaño símbolo de armonía, ahora resuena con gritos de sufrimiento e injusticia por doquier. Se escucha un llamado insistente a un profundo despertar espiritual. Se propone ayunar, orar fervientemente, mostrar misericordia perdonando a quienes han causado daño y elevar la mirada más allá del horizonte ordinario. Es necesario volver al mandamiento fundamental. El primero: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Porque si un pueblo se aparta del camino divino, el Señor, a su vez, puede apartarse de ese pueblo. En nuestros días no solo hay un conflicto entre estados a nivel físico, una batalla mucho más significativa se libra por las almas humanas. En este conflicto espiritual es imposible adoptar una posición neutral. Quien no está del lado de Cristo, automáticamente está contra Él, y cualquiera que se oponga a Él no será herido por una espada de acero, sino por la poderosa palabra, capaz de desenmascarar sin piedad toda hipocresía y desnudar cualquier mentira. No en vano. Instando encarecidamente a prestar atención a las palabras que el Espíritu pronuncia a las comunidades de creyentes, el texto cita la epístola a los Efesios 5:14. Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Los autores enfatizan que esto no es solo una metáfora poética o una hermosa imaginería. Por el contrario, estas palabras constituyen una severa amonestación para quien permanece en un sueño espiritual, mientras a su alrededor ruge una fuerza temible y el peligro ya está a las puertas. El pastor, dirigiéndose a su rebaño, explica que no pretende ser un profeta o un juez, pero como guía espiritual no puede permanecer indiferente. Su corazón no le permite callar cuando la congregación, como ovejas, avanza hacia la perdición, o cuando los depredadores, como lobos, dispersan el rebaño que le ha sido confiado. En este día, el pastor hace un llamado apasionado a todos los que pueden escuchar sus palabras. Subraya que todavía hay tiempo para el cambio, pero el mañana puede traer consecuencias irreversibles. Insta encarecidamente al pueblo de Dios a levantarse en espíritu, a poner en orden su mundo interior y su entorno, a reunir a sus seres queridos y a inclinarse en humildad, porque el tiempo del juicio venidero se acerca implacablemente. Pero antes de que llegue este juicio, resuena un último y desgarrador llamado que debe ser escuchado no solo con los oídos, sino con todo el corazón. Como ejemplo vívido, el profeta Elías, encontrándose solo en el monte Carmelo, enfrentándose a 450 falsos profetas de Baal, no recurrió a métodos mundanos. No buscó concertar alianzas políticas, no reunió ejércitos, ni se dedicó a construir fortificaciones. En cambio, antes que nada, restauró el altar destruido al Señor. Este episodio sirve como una lección clara, porque cualquier avivamiento espiritual genuino comienza precisamente así, no con transformaciones externas o reformas sociales, sino con cambios profundos en el corazón humano. Hoy Él hace preguntas penetrantes a cada uno.
¿Dónde está el altar personal? ¿Dónde está esa ofrenda sincera que se eleva a Él? ¿Dónde el clamor de oración capaz de rasgar los cielos? ¿Y dónde esas lágrimas de quebrantamiento sincero capaces de mover la diestra del Altísimo? Porque el fuego divino desciende no sobre una presentación externa o una actuación ostentosa, sino sobre una ofrenda sincera. Y si no hay ofrenda, tampoco hay verdadera fuerza espiritual. Por eso, los hogares de la gente están llenos de miedo y preocupación, mientras que los templos están sumidos en el silencio. La humanidad, al parecer, ha olvidado que el Altísimo es un Dios celoso. La Escritura dice claramente: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Crónicas 7:14. Esto no es solo una promesa de gracia, sino una condición estricta cuyo cumplimiento es necesario. La verdadera sanación comienza con un profundo arrepentimiento, no con sermones elocuentes o palabras vacías. Pero, ¿qué se observa en el mundo moderno? La humanidad busca señales, profecías y fenómenos milagrosos, pero muestra renuencia a tomar sobre sí la carga de la cruz, que simboliza el sacrificio y la abnegación. La Iglesia cristiana, antaño baluarte de la fe, ahora se transforma en una especie de escenario teatral, donde el Altísimo es percibido más como un visitante ocasional que como el soberano legítimo. Se ha producido un notable debilitamiento y distorsión de la enseñanza evangélica. Ha habido un cierto compromiso espiritual. La santidad ha sido intercambiada por la comodidad mundana, la verdad inmutable por la flexibilidad de lo políticamente correcto y el espíritu ferviente por una confusa neblina emocional. ¿Y qué pronuncia el Señor en respuesta a esto? Oh gente pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malignos, hijos depravados. Isaías 1:4. Lamentablemente, a menudo esto se percibe como si estas palabras no tuvieran relación con ellos. La gente anhela la paz, pero no desea aceptar al príncipe de paz. Buscan bendiciones, pero no se esfuerzan por el dador de esas bendiciones. En consecuencia, el juicio venidero no solo se acerca, sino que ya está a las puertas, listo para entrar. Basta con echar un vistazo al mundo que nos rodea. Incendios masivos, terremotos devastadores, inundaciones asoladoras, sequías prolongadas y pandemias mundiales. ¿Acaso no son estas calamidades señales de advertencia atronadoras? ¿Acaso no se escucha en ellas el llamado desesperado del Creador que golpea insistentemente en los corazones endurecidos? De hecho, en los Estados Unidos de América, sobre los templos ondean estandartes que pisotean abiertamente el designio divino. En los países de Europa, los altares sagrados se cierran, cediendo su lugar a supermercados comerciales. E incluso en la tan sufrida Tierra Santa, la coexistencia pacífica es desplazada por devastadores ataques con misiles. Todo esto no es simplemente una sucesión de crisis ordinarias, es un llamado urgente a un profundo arrepentimiento. Y es a este llamado divino que la Iglesia está obligada a responder y levantarse, no por la gloria terrenal, no por una multitud de feligreses, sino por el reino de los cielos, porque fue enviada no para complacer los deseos mundanos, sino para abrir y preparar el camino para el Señor. Al igual que Juan el Bautista, la Iglesia debe volver a ser una voz poderosa que clama en el desierto espiritual, y no solo un pálido eco de la moral mundana y transitoria. Se dirige a la juventud, instándoles encarecidamente a no permitir que la plataforma digital TikTok forme sus puntos de vista espirituales. En cambio, les señala la necesidad de abrir la Biblia
y estudiar atentamente el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es allí, según su convicción, donde se encuentra la verdadera llama de la fe y no solo la aprobación fugaz en forma de me gusta. Luego se dirige a los padres, exhortándolos a guiar a sus hogares no hacia las pantallas parpadeantes, sino hacia el altar sagrado. Un consejo especial resuena para las madres: enseñar a sus hijos no solo bondad y misericordia, sino también santidad. A los pastores les recuerda que su misión no es erigir escenarios espectaculares, sino construir un arca, porque las aguas del diluvio venidero ya se vislumbran en el horizonte. Asegura a los hijos de Dios que no deben ceder al miedo. Este mundo quizás pueda temblar hasta sus cimientos, pero el reino de Dios permanecerá inquebrantable e inconmovible. Sin embargo, este reino no está destinado a espectadores pasivos, sino a aquellos que experimentan una profunda sed espiritual. Está abierto para quienes se levantan, como el profeta Elías, y con fe inquebrantable exclaman: Jehová es Dios. Y precisamente en esto reside su propio llamado: restaurar el altar sagrado, limpiar sus hogares de impurezas, encender la lámpara de la verdadera fe, porque cuando la luz brilla en la casa, la oscuridad no tiene poder. Y cuando el fuego arde en el altar, el juicio venidero no traerá destrucción, sino que servirá de purificación. A menudo recuerda las sabias palabras del apóstol Pablo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. 2 Timoteo 3:1-2. Hoy estas antiguas profecías ya no se perciben como predicciones del futuro, sino más bien como un resumen actual de los acontecimientos cotidianos. Vivimos en una época en que los actos pecaminosos no solo no causan vergüenza, sino que son abiertamente glorificados. El mal, que antes se escondía en las sombras, ahora desfila audazmente por las calles, se encarna en el cine, dicta normas legislativas e incluso forma la conciencia de la generación más joven. Pero ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde están aquellos que están llamados a ser la verdadera sal de la tierra? Él recuerda la amarga verdad: si la sal pierde su esencia, se vuelve completamente inútil, buena solo para ser tirada y pisoteada. Las personas, llamadas a ser luz para el mundo, a menudo temen brillar con toda su fuerza. Están atadas por el miedo al juicio social, el temor a perder su relevancia o a quedarse sin audiencia. Cautivos de estas ansiedades, se produce un gradual alejamiento del origen divino. El autor de estas líneas no emite juicios, pero comparte este estado, experimentando un profundo temor reverente ante la santidad del Altísimo. Sin embargo, debe recordarse que el temor a la opinión humana es solo una trampa, mientras que la verdadera reverencia ante Dios es la fuente de la auténtica sabiduría. Un ejemplo ilustrativo es Moisés. Cuando se acercó a la zarza ardiente, no entró en disputa, sino que humildemente se quitó las sandalias, porque todo lugar donde resuena la voz de Dios es santo. Hoy se escucha un llamado a un profundo arrepentimiento, impulsado no por temores sobre el futuro, sino por un sincero apego a la verdad. La verdad se presenta no como un concepto abstracto o un juicio subjetivo, sino como una persona viva. Cristo mismo proclamó: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Juan 14:6. De esto se deduce que si una persona no lo sigue, inevitablemente se encuentra en oposición a él. Pero existe otra verdad, menos conveniente, que muchos temen proclamar abiertamente. El juicio divino comienza precisamente en la casa del Señor. Los creyentes modernos a menudo mencionan la misericordia, el perdón
y la aceptación incondicional. Y todo esto sin duda es cierto. Pero, ¿dónde está entonces la predicación sobre la impecabilidad, sobre el autosacrificio, sobre la completa abnegación? ¿Dónde está esa llama que incinera los ídolos que acechan en las profundidades del corazón humano? El observador ha tenido la oportunidad de ver comunidades que antaño ardían con celo espiritual, pero que ahora se dedican a comerciar con bendiciones como si fueran meras divisas. Se han escuchado sermones donde los nombres de tarjetas bancarias sonaban notablemente más a menudo que el sagrado nombre de Jesús. La asistencia a reuniones de oración a veces revelaba que la conversación sobre el café ocupaba más tiempo que las reflexiones sobre la sangre redentora de Cristo. No solo ha habido un enfriamiento del fervor espiritual, sino que también ha sobrevenido un estado de completa indiferencia. Y tal indiferencia, como se sabe, no es otra cosa que la muerte espiritual en vida. Sin embargo, incluso en las circunstancias más difíciles, la presencia divina no enmudece. Se manifiesta en sueños, en la inocencia de las almas infantiles, en la sabiduría de los ancianos y también a través del dolor y las grandes calamidades. La voz divina se escucha en el suave susurro del viento y en el estruendo de los cañones militares. Él golpea incansablemente mientras todavía queda una puerta abierta, antes de que en su lugar surja un muro sordo. No hace mucho, en un país europeo, una anciana se acercó al narrador. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero su voz sonaba con inquebrantable firmeza. Nos han quitado absolutamente todo, pero a Jesús nunca lo entregaré. Es aquí, en tales corazones, donde se encuentra la verdadera iglesia. No existen edificios majestuosos ni en sistemas organizados, sino en aquellos que no ceden a la presión, en aquellos que proclaman que el mundo caiga, si es necesario, pero Cristo siempre será mi centro inmutable. Este llamado se dirige a todos. Es hora de volver a la llama original de la fe, no a las emociones pasajeras, sino a una profunda consagración, no a la forma externa, sino a la esencia interna, no a la conveniencia y el confort, sino al Calvario, porque es allí donde nace la verdadera victoria. Oh pueblo de Dios, la era del juego religioso superficial ha llegado a su fin. O nos convertimos en la verdadera iglesia o nos reduciremos a cenizas. Y existe una fe inquebrantable en que aún somos capaces de ser piedras vivas y no monumentos silenciosos del pasado. Sin embargo, para esto se requiere algo más que simplemente corregir hábitos. Es necesario morir completamente a uno mismo. Que hoy cada uno de nosotros, como Jesús en Getsemaní, pronuncie las palabras, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Es allí donde nace la verdadera fuerza, allí comienza el juicio divino y allí mismo se manifiesta su gloria. En aquellos tiempos lejanos, cuando Noé comenzó la construcción de su majestuosa arca, la bóveda celestial permanecía despejada y ni una sola gota de lluvia presagiaba el diluvio venidero. Las personas a su alrededor, incapaces de comprender su propósito, no le creían en lo más mínimo. Lo tildaban de loco sin cesar, y las burlas se convirtieron en parte integral de cada día. Sin embargo, él continuó su labor, no porque sus ojos carnales vislumbraran la tormenta inminente, sino porque su corazón escuchó la voz divina. Precisamente en esto radica la diferencia fundamental entre lo que percibe la vista corporal y lo que comprende el oído de la fe. El día de hoy se asemeja en muchos aspectos a aquellos tiempos antiguos de Noé. La gente continúa viviendo su vida habitual, como si nada especial estuviera ocurriendo. Se casan, celebran fiestas, hacen planes a largo plazo.
pero la gran arca de salvación ya está casi lista. Y ahora, ante cada uno, se presenta una pregunta trascendental. ¿Se encontrará dentro o fuera cuando las primeras corrientes de agua celestial comiencen a caer sobre la tierra? Para aquellos que se llaman hijos de Dios, el tiempo actual no es solo un periodo para la fe, sino también un momento para acciones decisivas. Ya no basta con solo hablar de Cristo, es necesario vivir de tal manera que el propio silencio de la persona predique su verdad. Los seguidores de la fe deben limpiar sus hogares de todo tipo de ídolos, y no se trata de tallas de madera o piedra, sino de ídolos modernos mucho más insidiosos, las pantallas que consumen tiempo, los resentimientos ocultos, la soberbia devoradora, las fantasías impuras, los chismorreos destructivos y la pereza paralizante. Porque el arca no tolera compromisos, sus puertas están abiertas solo para aquellos que atienden al llamado de Dios y le obedecen. Hoy, el Creador busca de nuevo a sus Noés, aquellos hombres dispuestos a trabajar en silencio en la construcción de su arca espiritual. Busca mujeres que permanezcan de rodillas en oración, a pesar de las sonrisas burlonas y los reproches del mundo. Busca jóvenes que declaren valientemente: elegimos la pureza, incluso si nos consideran necios. Esta generación tiene todas las posibilidades de convertirse en la generación de un gran avivamiento, si escucha atentamente y sigue obedientemente la voluntad de Dios. Se recuerda a un joven de una comunidad ubicada en América del Sur. Él se negó firmemente a participar en un ritual escolar donde se adoraban falsos dioses. Los maestros se reían abiertamente de él, sus compañeros lo humillaban y finalmente fue expulsado de la clase. Sin embargo, tan solo una semana después, su madre informó con alegría que el ejemplo de su hijo inspiró a otros 5 adolescentes a venir a Cristo. Un joven, una chispa de fe y la llama de la verdad comenzó a extenderse rápidamente. La verdadera fidelidad no se manifiesta en declaraciones ruidosas o acciones ostentosas, más bien brilla silenciosamente, como una luz interior. No exige, sino que sirve desinteresadamente. No busca gloria o reconocimiento personal, sino que exalta plenamente a aquel que por su naturaleza está por encima de todo lo existente. Durante demasiado tiempo, la humanidad ha tendido a depender de formas de protección externas y transitorias, títulos elevados, riquezas acumuladas, amplias conexiones sociales e incluso una posición privilegiada en la jerarquía eclesiástica. Sin embargo, la verdadera arca de salvación, capaz de resistir las pruebas venideras, se construye sobre el sólido fundamento de la obediencia a la voluntad divina, la oración sincera e incesante, una pureza moral inquebrantable y una profunda humildad. Sin estas tablas esenciales, es imposible construir algo que pueda soportar el asalto devastador de la tormenta que se avecina. El mundo moderno a menudo trata la santidad con desprecio y burla, como si hubiera olvidado la temible lección del diluvio universal. Pero la actitud divina hacia este asunto permanece inquebrantablemente seria. Él todavía espera pacientemente. Así como en los tiempos de Noé se dio un tiempo determinado para el arrepentimiento y la salvación, este periodo tampoco durará para siempre. Es importante recordar que no fue Noé mismo, sino el Señor quien cerró las puertas del arca. Y cuando Él decida cerrarlas de nuevo, ninguna fuerza humana podrá abrirlas. En vista de la seriedad de estas verdades, se insta a cada uno a entrar sin demora en este camino de salvación, guiado por una fe inquebrantable, profunda humildad y sincero arrepentimiento. En este momento,
Las puertas de este camino salvífico permanecen ampliamente abiertas. Hoy todavía se derrama una abundante gracia divina, pero debe recordarse que mañana, inevitablemente, llegará el tiempo del juicio. Si una persona ocupa el puesto de pastor, le corresponde limpiar meticulosamente su púlpito, proclamando desde él no lo que es agradable al oído o se ajusta a los deseos momentáneos de la congregación, sino exclusivamente lo que es santo y verdadero. Si es un padre, debe poner su mano sobre la cabeza de su hijo e impartirle una bendición sincera. Si es una madre, debe orar por su hijo con la misma intensidad profunda y devoradora, como si fuera la última esperanza para todo el mundo. Y si una persona está sola, siempre debe recordar que el Señor nunca abandona a quienes trabajan diligentemente, edificando para su gloria y el cumplimiento de su voluntad. Hoy se dirige a cada persona un poderoso llamado: convertirse en el Noé de su propia casa, comenzando la construcción de su arca. No es solo una estructura material, sino más bien un estilo de vida impregnado de profunda fe, sacrificio abnegado y espíritu ferviente, porque las horas cuentan implacablemente los últimos momentos, y los cielos ya se oscurecen, presagiando la lluvia venidera. Recordando los pasajes evangélicos, cuando Jesucristo estaba en la cima del monte de los Olivos, contemplando la antigua Jerusalén, la Escritura narra: y cuando se acercó, al ver la ciudad, lloró sobre ella. Lucas 19:41. Sus lágrimas no eran una manifestación de miedo ante la inminente crucifixión o el sufrimiento, sino una expresión de dolor por el amor rechazado, ese gran amor que su propio pueblo no pudo reconocer. Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Resonaron las palabras de su tristeza. En nuestros días, el mismo Cristo contempla las ciudades modernas que se extienden por todo el planeta: Kiev y Tel Aviv, Teherán y Washington, París y Jartum, Moscú y Roma. Y de nuevo, su mirada se nubla de tristeza, porque el mundo, una vez más, no ha reconocido el tiempo de su venida, la era de la gracia, el período de salvación. Esto no es solo una retórica ingeniosa, sino una verdad inmutable. La humanidad avanza implacablemente hacia la culminación de su historia, pero la línea final aún no ha sido cruzada. Incesantemente resuena el llamado. El amoroso corazón del Padre sigue latiendo y el Espíritu Santo aún susurra tiernamente: vuelve. Pero esto, es la última etapa, la voz agonizante, la última ventana abierta antes de que se cierre, no con ira furiosa, sino en un silencio absoluto y desgarrador. El llamado se dirige a todos los que escuchan y están dispuestos a detenerse, sin pasar por alto un espectáculo fugaz. No es solo otra imagen en la pantalla, es un llamado profundo e insistente, similar a una campana de alarma que anuncia una urgencia. Se escucha una voz que recuerda el llamado de un pastor que busca reunir a su rebaño en un refugio seguro antes de que caiga la noche más oscura. Si el corazón de alguien está cargado de dolor, que lo traiga a los pies de Cristo. Si el alma está dominada por el miedo, que lo entregue. Si la conciencia está agobiada por el pecado, que sea confesado sin demora. No se requiere perfección absoluta para entrar en el reino, solo se necesita sinceridad de intención, una profunda sed de verdad y la disposición de renunciar a todo lo mundano para obtener esta perla inestimable y preciosa. A la Iglesia, a los seguidores de Jesús, se dirige un llamado insistente: despertad. Ha llegado el momento de cesar las disputas internas y dirigir todas las fuerzas hacia la lucha por la verdadera paz.
Debemos abandonar las interminables discusiones sobre quién tiene razón y humillarnos ante aquel que es santo. Que cada uno tome una vela y se dirija a la oscuridad circundante. Que se tome la cruz y se siga a Cristo sin objeciones. Que se tome la palabra y se regrese a cada hogar, porque ya no queda tiempo para la demora. Han pasado milenios, grandes imperios han surgido y desaparecido, pero el reino de Cristo permanece eterno y no tiene fin. Cada persona puede ser parte de él, pero no en un futuro incierto, sino hoy mismo, sin dilación. Se escucha una súplica sincera, levantarse en defensa, interceder por la familia, por la ciudad, por la nación. Esta es, quizás, la última exhalación de misericordia, y cada voz en este asunto tiene una importancia sin precedentes. Que el verdadero despertar no comience en la plaza pública, sino en las profundidades del corazón personal, en el corazón de cada uno,